Bien, pues muy buenas tardes a todos. Estamos en la Feria del Libro de Madrid, en el pabellón de Publishers Weekly, y hoy tendremos ocasión de conversar un ratito con José Luis Serrano, que acaba de publicar La Cuarta Semilla con la editorial Samarcanda. José Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Roger, muy bien. Bienvenido. Encantado de estar aquí en esta feria tan maravillosa, es un honor y un privilegio. Decía que acabas de publicar La Cuarta Semilla, una novela. Ahora veremos qué tipo de novela, porque son muchas novelas a la vez. Es una novela histórica, es una novela de empresa, una novela familiar también. Acaba de salir con Samarcanda. Cuéntanos, ¿qué van a encontrar los lectores cuando empiecen a leer La Cuarta Semilla? Los lectores, en primer lugar, creo que van a encontrar, o por lo menos ha sido mi intención, un mensaje. La Cuarta Semilla tiene forma de mensaje y es la manera de presentar una trama que se desarrolla en el ámbito empresarial, en una empresa familiar se inicia, la primera generación se inicia con unos niños lobo que surcan Europa después, tras la Guerra Mundial, desprovistos de todo cariño y pasando frío y demás, y que llegan a una ciudad imaginaria en España, donde fundan, gracias a un enigmático enigma, una compañía de aceite de oliva, que después, con el paso del tiempo, llegó a manos de la tercera generación, que es el protagonista, que es un joven que ha nacido con todo solucionado y que sufre una crisis, pues en primer lugar financiera y después personal, y que se debate para ver de qué manera puede sacar adelante su gran proyecto personal y empresarial. José Luis, los editores siempre le pedimos, tanto como editores pero también como lectores, pedimos a los novelistas que cuando escriban sean originales, que las obras sean distintas, que sean diferentes, que no se parezcan a otras. La trama de La Cuarta Semilla es muy original. ¿Cómo diste con cómo fue el germen de la novela? ¿Cómo diste con esta idea? Bien, bueno, la verdad es que yo desde un principio quiero lanzar un mensaje, nada mesiánico ni nada redentor, pero bueno, sí tenía una inquietud de lanzar un mensaje. Pero claro, si te das cuenta, Roger, los grandes mensajes de la humanidad tienen forma metafórica, tienen forma simbólica, están a base de símbolos, de fábulas, de parábolas. Entonces yo creo que el mensaje que esa persona enigmática que va a visitar a esos niños lobo y les entrega 4 semillas, esa manera de escenificar un encargo, una encomienda, es un mensaje que llega directamente al subconsciente de esos niños, y que yo he pretendido también que esta novela tenga forma de fábula para que llegue un mensaje potente en la medida de lo posible a cada uno de los lectores. Y la novela está cuajada de símbolos. Creo que hay algo que me tranquiliza mucho, y es cuando un lector me recuerda en alguna reseña una cosa de un símbolo, ¿no? Hace poco, esta semana, tenía una reseña muy cariñosa de mi amiga Rosa Sáenz, escritora, que decía que uno de los fragmentos que más le había gustado era cuando el protagonista se acercaba a la cuarta semilla, que tenía forma de bonsái, y veía una parte que estaba enferma y equiparaba el protagonista la parte enferma del bonsái con su enfermedad del alma. Eso me ha encantado, eso me llega al alma. Decíamos antes, al principio, José Luis, que la novela es muchas novelas a la vez, porque podría ser una novela histórica que se remonta a principios del siglo pasado y a la Segunda Guerra Mundial. Podría ser también una novela de empresa, en tanto en cuanto habla de una empresa familiar, cómo se gestiona, cómo afronta el cambio, cómo afronta la disrupción digital. Y al mismo tiempo podría ser también una novela costumbrista, en el sentido en que habla de cómo se hacen las cosas en determinado ámbito y en determinado momento, ¿no? Por ejemplo, en la familia en la que está ubicada la novela. ¿Cómo la definirías tú? Bien, yo lo tengo muy difícil. Yo casi prefiero, la gente cuando habla de la novela la define, y eso me quita un peso de encima. Bien, pero yo creo que hablo de empresa. La novela se puede calificar como novela de empresa. Ya sabes que en Estados Unidos la novela de empresa tiene un auge importante y una importancia destacada, y aquí en Europa pues todavía no tanto, ¿no? Sin embargo, yo creo que todos pasamos unas 10 horas cada día en nuestro ámbito profesional, empresarial y demás, y yo creo que la empresa es el caldo de cultivo ideal, o es un ecosistema perfecto para hablar de emociones, de ambiciones, de codicia, de traiciones, de lealtades, de sexo, de amor, de todo. Yo creo que podríamos definirla como una novela de empresa, de corte costumbrista,
porque se habla tiene cierta forma de crónica, porque se detallan muchos detalles actuales, y a mí me gusta siempre que hablo de la actualidad, de la sociedad actual, ponerlo en relación con otro hito histórico, para de alguna manera poder percibir los cambios que han acaecido. Y en este caso, pues cuento dos historias, una de la primera generación de la empresa con cierto tinte histórico de la Segunda Guerra Mundial, y otra, la tercera generación de la empresa, que es costumbrista, que es muy actual, que habla de novela de empresa, que tiene cierto aire de romanticismo, y eso pretendido. José Luis, además de tu faceta de escritor, eres también consultor estratégico, tienes mucha experiencia en el campo de la empresa, también en el campo del coaching, y ahora además estás muy especializado en la disrupción digital que comentábamos antes, en la transformación digital. Cuéntanos, ¿cómo ves el papel o la necesidad de transformarse digitalmente para las empresas en este tiempo en el que el futuro, siempre decíamos que el futuro está por llegar y ahora el futuro ya está aquí? Por ejemplo, en tu novela hablas de inteligencia artificial y de la capacidad de transformación de las empresas de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que van a ser las empresas del futuro? ¿Y en qué medida tendrán necesariamente que acercarse, adaptarse al nuevo entorno digital? Bien, yo he pensado mucho sobre este tema. Vamos a ver, yo creo que la humanidad está en un punto tecnológico de no retorno. Es decir, el avión tecnológico ha despegado las ruedas de la pista de aterrizaje y ya no estamos en ese momento en el que podamos aterrizar. Estamos avanzando. Lo que no está claro es dónde vamos, cuál es el punto de destino. Y en ese viaje la humanidad está atravesando unas capas del espacio en el que desconocemos cuáles son las claves de la gravitación. Podemos encontrarnos que podemos estar gravitando en torno a planetas distintos, porque quien diga dónde vamos me da la sensación de que miente, como un bellaco. Es decir, hoy hay innovaciones tecnológicas que eran insospechadas hace unos meses. Y dentro de unos meses saldrán innovaciones que hoy no sospechamos. Es decir, no sabemos dónde vamos. Lo que sí es cierto es que es peligrosamente fascinante. Y entonces yo, en mis historias, lo que trato de hacer es una especie de tormenta de ideas. Propongo unas alternativas como si fuera un juego y me divierte mucho. En este caso, un negocio tan tradicional como una producción agrícola olivarera, pues le doy un aire digital, tecnológico, solamente porque se le aparece al protagonista un electrodoméstico y ahí sale una conjunción que hoy por hoy está funcionando en otras empresas por investigaciones que he realizado. José Luis, antes de terminar, ¿para cuándo la próxima? La próxima estoy ahora mismo terminando el primer borrador y estoy enganchadizo, muy alegre y muy emocionado. Esta novela se ha desarrollado en una compañía olivarera y la siguiente es una bodega muy peculiar, que se desarrolla en un pueblecito, esta vez no es imaginario, en un pueblecito cercano a Toledo, y con unas características también, con un final también peligrosamente fascinante, muy relacionado con la tecnología. Muy bien, pues José Luis, muchísimas gracias por este ratito, muchísima suerte con la cuarta semilla y muchísima suerte con el nuevo proyecto. Mil gracias, Roger, muchísimas gracias, ha sido un placer. Igualmente.